Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan, Todos. caballero, Laura, Bien. Adrián, Fer? ¿Todo bien? Buen Todo día. bien. Bueno, otro 20 de diciembre en la Argentina, con lo que eso significa, pero probablemente el 20 de diciembre más particular, para no Sí. adjetivar innecesariamente, desde el primer 20 de diciembre, desde el 20 de diciembre por el cual todos los 20 de diciembre hay, entre otras cosas, marchas como las que va a haber hoy a la tarde. Y en un rato quiero que charlemos un poco sobre eso, porque ese 20 de diciembre de 2001, que es el que está en la memoria de todos los argentinos y de las argentinas, fue un día trágico al que se llegó, en parte, por obra de los mismos que están ahora proponiendo algo bastante similar. No es solamente un eco de la historia, sino que es un capítulo más del mismo arco, de la misma historia, valga la redundancia. Pero además es el día en el cual me parece que se va a poner a prueba algo que muchos advertíamos o sospechábamos sobre el gobierno de Milei, que se habló mucho en la campaña, que era su característica autoritaria, su característica antidemocrática, que una vez que ganó, pasó un proceso de normalización a partir de la labor de algunos medios de comunicación y también de algunos sectores de la política, que quizás quisieron darle un changüí. Y hoy vamos a ver si eso se ratifica. Lo vamos a ver en dos sentidos diferentes. Uno en la calle, respecto a lo que tenga que ver con el control o la represión de la manifestación de esta tarde, que el gobierno ya está avisando por todos los medios posibles de que va a tratar de que sea ejemplar, lo cual no es un buen punto de partida. Y el otro que tiene que ver con el famoso DNU que iba a salir anoche. Al final alguien se ve que le avisó a Milei que quizás no era la mejor idea arrancar un 20 de diciembre con algo así, pero que en principio está ya firmado y a la espera de salir esta misma noche o en cualquier momento del día. Porque también hay que decir eso, modificar buena parte del cuerpo normativo del país a sola firma no es lo más democrático del mundo. Después se discutirán los bemoles, lo escuchamos hace un rato a Ferreira haciendo un análisis muy interesante, pero tanto en el aspecto represivo como en el normativo iba a ser una prueba de cuán democrático es este gobierno. No sé si ustedes lo ven de la misma forma. A ver, recién A ver, hablábamos. perdón, caballero, Sí. te interrumpo, ni bien empezás, perdón, discúlpame. Voy a decirlo de otra forma, porque quizás democrático es muy fuerte para un gobierno que fue electo hace pocos días. Sí. ¿Cuán dentro del Estado de Derecho está el ejercicio de este gobierno Claro. o no? Está bien. A ver, Ferreira lo que nos dijo recién que esto era un golpe institucional, un estado de demolición del Estado de Derecho. Este paquete, fundamentalmente el DNU, que es un instrumento excepcional y que está siendo utilizado nada más y nada menos para inaugurar una especie de contracultura, dijo, una contracultura jurídica en la Argentina que desconoce incluso la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, para los que no saben, es como un arbolito de Navidad. Arriba está la Constitución, por debajo de todo eso se llega hasta la última normativa, digamos, ¿no? Por lo cual, no sé, una ordenanza municipal es mucho menos que la Constitución. En este caso hay dos elementos, el DNU y lo de Patricia Bullrich, porque el protocolo antipiquetes también es una resolución ministerial y colisiona con cuestiones que están garantizadas en la Constitución. Y el DNU también, el DNU está marcando claramente una exagerada potestad del monarca, en este caso, para aplicar lo que sin duda está dentro de la ley, pero para desconocerla. O sea, es un instrumento legal que se va a aplicar para desconocerla en un montón de otros ámbitos. Por ejemplo, la participación del Parlamento en cuestiones esenciales, digamos, ¿no? Hay una ley, dice la 26.000 no sé cuánto, yo ahora no lo tengo presente, por la cual sí se validan los DNU, pero es verdad que hay incluso cuestiones que están vinculadas al Código Civil que van a ser derogadas por esto de lo que ha trascendido, ¿no? Así que bueno, yo creo que Héctor Cáceres nos decía un Estado gendarme. Esto es una democracia, va a tener un viso autoritario, se inaugura hoy probablemente con algunas escenas que
Ojalá no ocurra, ¿no? Pero estaba viendo lo que pasaba en las estaciones, la policialización de la calle. Realmente preocupante. ¿Sabes qué? Estaba escuchando, ¿qué tal? Buen día. Los regímenes fascistas, yo creo que estamos ante un régimen neofascista con muchas características clásicas. Una de ellas, invito a escuchar una de ellas, que es esta mezcla de Atwood y Orwell que observamos esta mañana en las estaciones de trenes. Escuchen lo que pasaba hoy. Informa, hay un plan social. Nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134. Muy bien, es el fascismo 2.0 que describía Orwell en 1984. En el Gran Hermano real, ¿no? Claro. No el que están, a esto se suma, perdón. En el original, el Gran Hermano original. El mismo mensaje hace varios días en la aplicación. Claro, por eso digo. Perdón, se suma que ayer veíamos en Crónica TV, uno de los programas, uno de los canales de noticias más populares, digo, que más se ve en cualquier café, donde decían miles y miles y miles de denuncias en esa línea que veíamos, la 134. Bastante, digo, si las denuncias totales son 4.500, como dijo ayer Adorni, sacando pecho, bastante eficiente es el sistema. Un sistema de 1.200.000 planes, que apenas tenga 4.000... Y permitime dudar de esos 4.000 Pero por denuncias. eso, que apenas tenga 4.000... Bueno, ¿cuál es la explicación que dio Burrich hoy? No, se saturaron las líneas. Se saturaron las líneas porque no dan abasto. Lo que digo es que hubo una construcción en los últimos días por eso, sí. de imágenes de fuego, por ejemplo. Claro. ¿no? En un momento parecía que estábamos en guerra y vos decís, pero si salís a la calle no pasó nada todavía. Yo me parece que esto es la demostración empírica de lo que decía Roberto. Yo me permito dudar de que el conocimiento de las leyes o el repaso de las leyes, incluso del contrato democrático, vaya a impedir que se despliegue un régimen neofascista, porque entre otras cosas está en el contrato electoral de Milei. El contrato electoral de Milei involucra violentar límites legales. Lo propuso en campaña. Y reconozcamos que aparentemente, por lo que uno escucha en la calle, también hay un apoyo, un sector de la sociedad a que se termine con eso. Claro, por eso la pregunta de todos los días es ¿cuánto tiempo dura esa validación? Bueno, que no es solo electoral, ¿no? ¿Y qué formato tendrá esa validación o esa contención social a un programa que se va a desplegar violentando las normas? Acá ya lo dijimos, pero me parece que hoy es un día que va a quedar bastante claro esto de están avanzando sobre tantas cosas al mismo tiempo que es imposible abarcar y cuestionar en detalle todo. Y para mí el ejemplo de la reunión de gobernadores de ayer fue muy bueno. Cuando uno ve los comunicados y lo que trascendió de las reuniones, se habló de un montón de cosas, pero lo que quedó es la cuestión de la coparticipación, impuesto al cheque, ganancias, que es lo que va a ir aparentemente a extraordinarias a fin de esta semana en el Congreso. Ahora, en el medio hay un montón de cuestionamientos, por ejemplo, el tema del DNU, la reforma laboral que se viene. Digamos, cuando vos ves que los gobernadores tienen que elegir batallas, digamos, o sea, no se puede atacar todos los frentes al mismo tiempo. Y hoy de repente tenés el DNU, que están hablando de 3.000 reformas, 600 páginas. ¿Por qué no se puede? No es que no se puede, es difícil. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, al mismo tiempo. Es la tarea de los dirigentes. Bueno, pero no es solo los dirigentes. Abordar lo difícil. Nosotros mismos, digo, la gente tendrá que abordar que va a haber, digamos, una manifestación que es probable que la repriman. Al mismo tiempo el presidente hablando y explicando 3.000 reformas. Al mismo tiempo después se va a explicar que todo lo que metió... Es un gobierno gobernando. No, y además... Estábamos desacostumbrados porque veníamos de un gobierno que no gobernó. Yo creo que es más que gobernar, es una estrategia justamente de inundar para que la gente, uno cuando elige batallas, más o menos elegís algunas para darlas a fondo. ¿Por qué el gobierno te va a dar a vos el changüí de que elijas tus batallas? El gobierno te va a desplegar toda su potencia. Estábamos desacostumbrados porque durante 4 años hubo un gobierno que no gobernó. Entonces nos desacostumbramos a un gobierno que gobierna. Creo que ahí la clave ya se mencionó. Y tiene que ver con el rol de los dirigentes, porque a mí, más que cuánto dura esto, el permiso social o la validación de esto, me preocupa más otra pregunta, o tanto,
otra pregunta, que es ¿cómo se da el proceso de pérdida de esa validación? Y hay dos maneras. Si hay dirigentes que se hacen cargo de conducir y lo hacen con la inteligencia suficiente, va a ser un proceso menos cruento. Si se hace de forma silvestre y en la calle, va a ser mucho más sangriento. Entonces, la responsabilidad de los dirigentes también es para con sus representados, para que no vayan al muere. Pero para mí hay algo antes, Nico, que es el apoyo sobre qué. Porque mi sensación es, ponele que pierden apoyo sobre reprimir en las calles porque esto termina muy mal. Y en el medio te metieron un DNU. Y ponele que hay resistencia en el Congreso para frenar los paquetes de leyes, porque ya no hablan de un paquete, los paquetes de leyes. Y en el medio pasó el DNU. Lo que digo es, estamos esperando a ver cuánto es, digamos, el humor social, pero el humor social, como vimos, por ejemplo, contra el 2x1 en el macrismo, reacciona frente a una medida que toca una fibra Nació desde sensible. el pie la reacción. Exactamente. Nació desde el pie, Pero no fueron los dirigentes a la cabeza. No, pero, se subieron los dirigentes. pero lo que digo es que vos No, podés bueno, tener... para mí, madres y abuelas son dirigentes Madres políticas y también. abuelas, Bueno, sí, y bueno, está son bien, pero madres dirigentes. y abuelas Es más, nunca te digo abandonaron más. la lucha, Te digo no estamos más. hablando de madres y abuelas, No, Nico. pero no estamos No hablando de estamos madres y hablando de abuelas. nosotros. Pero cuando hablamos de Seamos buenos entre dirigentes nosotros. en una situación así, tenemos que ampliar mucho. Sí, está porque bien. dirigentes es madres y abuelas y dirigentes Entonces- también en la Corte Suprema de Entonces nadie es Justicia. responsable. No. No. Yo lo que digo Sí. es que el 2x1 nació desde el pie. Madres y abuelas nunca abandonaron la lucha jamás en los últimos 40 Por supuesto que años. no, pero Sostuvieron la condujeron lucha esa lucha. ¿Cómo? Condujeron esa lucha. La lucha contra el 2x1 la condujeron ellas. Esa reacción contra el 2x1 del gobierno de Macri, también se tomó la decisión de esperar a que el gobierno decante, la misma decisión que se toma ahora. Y lo que hicieron madres y abuelas fue hacer lo que hacen hace 40 años. Por supuesto, y la gente la siguió. Esa es mi definición de dirigente. Decidió no seguir la línea que habían dispuesto los dirigentes de esperar a que el gobierno Bueno, mi avance definición todo de lo que dirigente es pudiera. alguien que toma una posición y hace que la Está gente bien. se encolumne atrás. No sé cuál es la tuya. Estoy hablando del kirchnerismo. Ok, Digo, ¿está perfecto. claro? Bueno, Perfecto. estoy hablando puntualmente del kirchnerismo. El kirchnerismo tomó en aquel momento la misma decisión que ahora. Sí. Después vio que desde el pie crecía la necesidad de resistencia. Es cierto, estaba muy fresco el recuerdo de un momento mejor. Entonces eso permitió reconstruir rápido una amalgama social y el kirchnerismo se puso al frente de ese proceso de resistencia. Yo Después ahí hubo otros me momentos. diferencio y creo que en una situación como esta tenemos que mirar a las madres y a ¿No las te parece abuelas, prudente? al kirchnerismo, a la Corte Suprema de Justicia, al radicalismo. Digo, Sí. Ok. es mucho más amplio el abanico que se va a necesitar. Hoy con el kirchnerismo solo esto no se para. No, yo no Hoy con escucho el kirchnerismo estamos solo esto no se hablando de para. ese momento. Yo digo, hoy para mí van a jugar al empate, ¿eh? Igual En yo mi percepción vuelvo a de decir lo hoy, mismo, juegan ¿qué al empate. separa? Porque es tanto que quizás, digamos, pero yo por ejemplo veo que la CGT está más focalizada en ganancias. Yo ayer se habló hasta el hartazgo del DNU que se viene de reforma laboral y No, y la continuidad de los mandatos, ¿eh? Está Además, muy preocupado de que la reforma laboral entonces, no digo, involucre la me parece que democratización de los gremios. la diferencia que yo estoy viendo con el macrismo es que cuando decís, bueno, ¿qué separa? Hay tantas cosas para parar que en el medio van a pasar cosas. Bueno, sí, pero por eso el tema... perdón, Digo, termino con eso es lo esto. que a mí me preocupa de este momento, Sí, yo que lo me que parece digo es- que, perdón, en Sí. toda la improvisación, en todo el ida y vuelta, el todo tachar que estamos viendo de este gobierno, bueno, de repente estamos viendo algo que se parece a una estrategia. Después hay que ver si le sale bien, no le sale bien, Bueno, por cuánto supuesto. dura, pero por lo menos yo lo que estoy viendo acá es, hoy para mí quedó muy claro que hay una estrategia. Vos tenés 3 avanzadas muy fuertes en 3 frentes al mismo tiempo. Yo lo que estoy viendo, después del tema kirchnerismo hubo una crítica ya de Grabois, ¿no? Eso después Sí. lo podemos charlar después. Pero volviendo al día de hoy, veo a un gobierno muy recostado en el porcentaje que sacó en el balotaje, ¿no? Que con esa justificación, con esa cantidad de millones de votos, muchos de ellos prestados, está haciendo toda esta ofensiva que va a poner hoy en la calle. Ellos decidieron que este 20 de diciembre sea clave, ¿no? Para el inicio de la gestión. Y hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? En estos 3 ámbitos paralelos. El de la calle, con la represión recontraanunciada a esta marcha, con el DNU y cadena oficial de Milei, con un avance muy fuerte sobre un montón de derechos y
la ley ómnibus del fin de semana, que ayer no tuvo un aval explícito de parte de los gobernadores. De hecho, hubo un sector que ya anticipó que estaba en contra, ¿no? Y no se preocupó por ahí demasiado en... estaba la idea de que iba a buscar por ahí temas más de consenso común. Bueno, sí. En estos estamos todos de acuerdo, ¿no? Vamos con eso, y bueno, y en el medio te meten algo, bueno, yo te apruebo esto y vos me aprobás. No hubo una negociación de ese tipo, ni quedaron, yo lo escuché al ministro del Interior por la noche, ni quedaron en, bueno, vamos a una nueva reunión o vamos... Sino que me parece que está un gobierno muy confiado en este porcentaje de votos, seguir por la iniciativa, siendo que es un gobierno muy escuálido, ¿no? En políticamente y en el Congreso. Hay que ver cómo le va a esta iniciativa, esta necesidad, esta ofensiva que ha decidido poner hoy tan sobre la mesa. Hay otro tema también, que los mismos gobernadores dan un mensaje a las 2 de la tarde y uno distinto a las 6 de la tarde, o según la audiencia. Por ejemplo, veamos el tape número 6, porque el gobernador más cercano de los 23 gobernadores más jefe de gobierno que hay en la Argentina, el más cercano, si uno mira la conformación del gabinete, cómo fue la campaña y demás, es el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. De hecho, se prestó también, fue uno de los que se prestó para pararse al lado del ministro de Interior en la conferencia de prensa después de la reunión. Y horas más tarde, en una entrevista por televisión, matizaba muchísimo esa posición del mediodía. Escuchémoslo. Y claramente, yo voy a decir una cosa. Lo que veo es que son muchas medidas pensando solo en lo fiscal. Y me parece que al lado de esto tiene que empezar a aparecer, y lo digo, un paquete de empleo, de inversión, de producción. Porque si no va a ser la paz del cementerio. Te van a cerrar los números, pero en el cementerio. Entonces, lo que muchos decíamos es, fíjate en determinadas, algunos decían, fíjate si podés firmar tal tratado comercial para que vengan. O sea, necesitamos apurar las inversiones también. Porque si no, va a cerrar los números, pero acá va a haber una caída, usted lo dijo bien, recesión, bueno, pero estamos obligados a tratar de generar la máxima condición. Bueno, por eso creo que... acordar el chiste del personaje que encontrado, el marido que es encontrado infraganti en una infidelidad y dice, no soy yo, te juro que yo no soy yo. Me da esa sensación, Yarlora, ¿no? Un tipo que es capaz de decir lo opuesto en el mismo instante. Sí, pero alimenta lo que decía Fer, es decir... Así como no se puede descontar que automáticamente los gobernadores, salvo un puñado de ellos, vayan a oponerse a lo que proponga Milei, tampoco haría bien Milei en creer que automáticamente esos gobernadores van a apoyarlo en todo lugar y circunstancia. Creo que son equilibristas, muy hábiles equilibristas en el caso de Yarlora, que deciden a último momento para dónde van a jugar. A mí me sorprendió que el día antes, o sea, yo ya estoy perdida, el día antes de la reunión de gobernadores, o sea, anteayer, Frigerio dijo públicamente que venía a pedirle plata porque creo que eran o sea, como casi la mitad de los municipios habían sido muy afectados por el temporal. Lo dijo públicamente, vengo a pedirle plata, está creciendo un clima en Entre Ríos de reclamos. Se fue sin decir nada. Y ayer a la noche escuchamos de Entre Ríos que toda la gente diciendo volvió sin plata, y estamos hablando de uno de los gobernadores que venía llevando un poquito el libreto del ajuste nacional, digo, bastante... Lo va a manejar con la chequera y la chequera la va a manejar Toto Caputo. Ese es un dato político muy relevante. Que no estaba en la reunión de gobernadores. Porque exactamente, a eso iba. No estuvo en la reunión de gobernadores y estaba Francos que no tiene plata. Entonces, es un interlocutor poco útil, digamos, para los gobernadores, porque... no sé, viene y te propone la reforma política y vos como gobernador decís, bueno, ¿y cuánto hay? Pero ¿cuánto hay? Digo, en sentido de ¿con cuánto vas a colaborar para que lleguemos a las elecciones? A colaborar. Pues, no, colaborar porque en definitiva el sistema fiscal argentino es muy anómalo en ese sentido. El sistema de coparticipación no es virtuoso, la verdad. No es virtuoso para la provincia de Buenos Aires, es virtuoso para alguna provincia, el caso de Corrientes, por ejemplo, que cuenta con recursos que le permiten administrar un superávit hoy, Corrientes, entonces está más holgado, pero eso
son pocos los que se benefician de la coparticipación. En general, hay más perjuicios que beneficios. Te interrumpo un segundo, Adri, porque mientras nosotros estamos hablando del operativo represivo ya empezó y tenemos imágenes de cómo en los accesos a la ciudad de Buenos Aires la policía está deteniendo colectivos de línea para requisar a los pasajeros Claro. y chequear que no tengan una bandera, que no tengan ¿Se nada acuerdan que los que- hagan sospechosos, no sé, de bajarse a la Sí. calle, porque supuestamente Pero, subirse a la pará, vereda pará. está todo bien. ¿No se puede llevar bandera? Eso no, estaba en el protocolo. No, yo te digo, ¿se acuerdan que lo anticipamos acá hace 2 o 3 semanas que había un grupo que se había creado, un grupo, el grupo antipiquetes, Ujú. un grupo de WhatsApp que se llama así, grupo antipiquetes? ¿Cuándo fue? Creo que fue, asumió el 10 Milei, La semana el pasada. 11-12 lo comentamos acá. Y ese grupo antipiquete, una de las primeras decisiones que tomó es impedir el tránsito de provincia a capital de colectivos que llevaran gente para manifestarse. Miremoslo. Está pasando, claro. Bueno, ahí lo que se ve en las imágenes es eso, un colectivo de pasajeros, un colectivo de línea, que está siendo demorado. Se ven policías, se ve también personal con vestimenta militar. No llego Sí. a ver si son Fuerzas Armadas Fuerzas o son de seguridad. fuerzas de seguridad Esos eran federales. gendarmes, lo que estaban ahí, eran gendarmes. Ok. ¿Y cómo se los detiene? Y se Les les hace hacen una detener la marcha para hacerles el cacheo. requisa La requisa. preventiva. Esto ya lo habíamos visto en el gobierno de Macri también. Sí. Este protocolo se empezó a aplicar con este método en el gobierno de Macri. Con algo mucho más abusivo que esto que acabamos de ver, que es bajaban a las personas de los colectivos Ujú. y los cacheaban por su sola condición de vecinos bonaerenses. Es que O sea, hay un modus operandi de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, la misma ministra de Seguridad ahora que entonces, tiene una forma de hacer las cosas y las va a volver a hacer. Y respecto a eso me llamó mucho la atención porque parte del modus operandi de Patricia Bullrich tenía que ver con plantar excusas para después reprimir, incluso cuando no existían esas actitudes violentas en las manifestaciones. Eso sucedía durante la manifestación, recordamos los infiltrados en las marchas de Maldonado o incluso en marchas por el 8M, que entraban al final de la manifestación, generaban algún disturbio y eso le daba la luz verde a la policía para que iniciara una cacería de todos los que estaban ahí, pero también con la narrativa previa. En su momento se hizo mucho con el tema de los mapuches, con el tema del anarquismo, y ahora lo están volviendo a hacer. Ayer circuló en redes un supuesto flyer de una organización revolucionaria que invitaba a voltear al gobierno. Veámoslo, si lo tenemos para compartirlo con ustedes. Es un flyer firmado por un partido por la Revolución Socialista en Argentina que dice ni un paso atrás, hay que voltear a Milei, organizar la resistencia antifascista, muestra una fotografía de una protesta donde hay alguien tirando una bengala, que ni siquiera sé si es de acá de Argentina, por un nuevo argentinazo, por la revolución y el socialismo. Yo que llevo ya un par de décadas en esto del periodismo político, nunca había escuchado nombrar al Partido por la Revolución Socialista en Argentina. Le pregunté a algunos amigos que están más metidos en las internas de la izquierda, porque se sabe que siempre hay grupúsculos Sí, y sí, demás. la atomización eterna. Nadie los conocía. Googleé Partido por la Revolución Socialista en Argentina y dio 0 resultados. Y me hizo acordar, ¿se acuerdan cuando se estrenaba un documental sobre el caso Santiago Maldonado y hubo un grupo de anarquistas, entre En comillas, el que cine. rompieron el ND Ateneo, el Teatro Sí, ND sí, Ateneo, estaba ahí. y dejaron unas pintadas que no eran pintadas anarquistas porque se equivocaron y en vez del circulito alrededor de la A hicieron un corazón. Creo que tenemos también el archivo ahí para verlo. De verdad. Y Era una reversión. y tiene que ver con eso, ¿no? Con plantear un escenario que después te permita, por un lado, justificar una represión violenta, pero también en esta situación plantear algún tipo de excepcionalidad. Digo, decir, si se plantea que hay un golpe de Estado en marcha, si se plantea que hay una revolución en marcha, eso justifica tomar medidas extraordinarias. Total. Ahí está la A con el corazón. Esto fue en agosto del 22. Cuando Eran amorosos. No, perdón, el 18, en agosto del 18, cuando se cumplía Era amor, un año Amor, del caso rompieron todo lo que... Maldonado. Yo me acuerdo de los corrió Bernie y los agarró a uno, agarró y fue Grabois. Grabois que los lo liberó, intercedió los para liberarlos, así es. Y a todo esto viene, esto de la construcción de un clima prerevolucionario que no existe, pero como excusa para
para atacar, porque ayer hubo otra noticia que me resultó muy llamativa, que salió en todos los medios que replican la línea del gobierno, sobre el aparente el allanamiento real en el cual aparentemente se encontraron 1000 granadas a metros de la 9 de julio. Imagínate una noticia así en la previa de una marcha. 1000 granadas en la 9 de julio. Esto hasta lo replicó María Eugenia Vidal en un tuit. ¿Estaban en un súper, no? ¿Cómo? ¿En un súper estaban? No, estaban en una casa de rezagos militares y eran granadas inertes. No, porque si están en un súper no pasa nada. No, si están en un coto no pasa nada. no pasa nada. No pasa nada. Esto era, a ver, los que conocen el centro porteño saben que en las galerías cerca de la 9 de julio hay muchas casas de rezagos militares que te venden la camperita camuflada, el gorrito y que venden también réplicas de armas o de... Camping y armas, nunca entendí. Siempre juntos, sí, es que me imagino vendiendo solo armas falsas, se mueren de hambre, entonces viven de las carpas. La carpa y claro. Eran granadas inertes, es decir, no tenían el componente explosivo, eran simplemente un adorno con forma de granada. Obviamente que la aclaración... Hermoso para el arbolito de Navidad. Divino. La aclaración no salió en ningún lado. La noticia de que allanaron 1000 granadas, sí. Digo, está habiendo una construcción de que existe, también pasó con lo de los venezolanos y los cubanos, de que existe un ánimo golpista en la Argentina contra el gobierno de Javier Milei, que insisto, en manos de Patricia Bullrich a mí me parece que está hecho para justificar tomar medidas incluso más gravosas que el protocolo. Es decir, si el protocolo se basó en la aprobación lograda en la última elección, con esto están sentando el colchón para dar un paso más todavía en el aparato represivo y en el esquema represivo. No, una anécdota respecto a esto, sobre los infiltrados. Nosotros en su momento, en Tiempo Argentino, habíamos documentado, creo que fue el compañero Edgardo Gómez, reportero gráfico, que había logrado documentar cómo un grupo de personas ataviadas como una agrupación anarquista bajaba de un coche policial, de un furgón policial, bajaban, se plegaban a una manifestación. En un momento sacaban de sus mochilas honderas o botellas o cosas así, generaban una situación de desmán. Algunos se cambiaban y se ponían un chaleco celeste, para después ayudar a aprender a otros manifestantes, y otros se iban. O sea, pero todo esto... él recordaba, en la época de Maldonado y esas marchas, en todas pasó. Claro, bueno, esa práctica arrancó en su momento con el Fino Palacios en la ciudad. O sea, el primero que, digo, en esa secuencia, la hicimos con el compañero Patán Raquel-Norfer, habíamos detectado que había una expertise que había comenzado en la ciudad cuando el Fino Palacios conducía a la policía de la ciudad. El expertise de los infiltrados. Después Bullrich toma ese expertise, lo expande, digamos, desde el Ministerio de Seguridad de Macri ya como gobierno nacional. Lo interesante de esa saga, primero que era la documentación gráfica de todo este proceso que yo estoy contando. No había ninguna duda de cómo había ocurrido. Era la misma gente bajando de un furgón policial y después replegándose una vez ocurrió los desmanes. Ahora, que todo esto se sepa que va a ocurrir no significa que no provoque consecuencias. Porque las personas que después eran aprendidas tenían una causa judicial, ahora van a tener algo más que una causa judicial. Van a tener una sanción administrativa que los puede dejar sin plan social, sin asignación, sin potenciar trabajo, que es lo que buscan, con lo que buscan partir la columna de las organizaciones sociales, y van a tener no solamente causa, sino antecedentes. Ojo con esto. Y una sanción económica a la agrupación a la que pertenezca. Y después, claro, la agrupación económica, la sanción por instigación, eso es una novedad. Esto de sancionar a un supuesto instigador. Nosotros, si hoy, por ejemplo, en este momento cerramos esta charla diciendo, bueno, nos vemos en la marcha, como dijimos tantas otras veces en nuestra vida, nos vemos en la marcha, estaríamos siendo posibles acusados de instigar a participar de una manifestación. Recordemos... Es Atwood y Orwell. Recordemos además, porque ese es por un lado, ¿sí? Decir nos vemos en la marcha puede ser instigación. Por otro lado, y ya lo vimos cuando en la gestión anterior de Bullrich, salir de una boca de subte en el medio de una marcha te hace participante de la marcha y podés terminar varios días en el calabozo de Comodoro Pi. Eso sucedió ya. Sí, sí. Entonces, acá me parece que... Yo creo igual, perdón, Sí. Yo termino con esta idea que te dije antes, creo que hoy juegan al empate igual, las organizaciones que están llevando, las organizaciones de origen clasista que están convocando a esta manifestación, están tratando de ordenar de manera tal la manifestación para que no haya violencia.
Y el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación quieren demostrar que pueden ordenar una manifestación pública sin que haya interrupción del tránsito. Entonces están en este juego de espejos tratando de coordinar sin que parezca una coordinación, porque en definitiva a ninguno de los dos, al público de ninguno de los dos, les parecería adecuado coordinar una manifestación, cosa que es bastante habitual, por otro lado. Las manifestaciones se coordinan. Entonces me parece que hoy, es mi percepción, quizás hasta mi deseo, que hoy termine esto en un empate, en que cada cual haya hecho lo suyo. Ahora, es un primer escarceo, una primera muestra de algo que, insisto, si después conocemos el decreto en los términos que se supone lo vamos a conocer, Solo al principio. es claro, exactamente. Después vendrán las manifestaciones Porque espontáneas. además, perdón, digamos una cosa, que para mí parece como... Esta marcha no fue convocada en contra del gobierno. Era una conmemoración de una fecha que se viene conmemorando desde 2001. Con lo cual, digo, distinto va a ser el tenor de una protesta cuando se salga a marchar en contra de la reforma laboral. Claro, claro. ¿No? Digo, porque todo esto se construyó como una protesta contra Milei y en realidad esto era una conmemoración. Como, digo, el 24 va a pasar, vamos a tener esta misma situación. Bueno, pero el Polo Obrero después cambió, ¿eh? Ahora se convoca contra el ajustazo. Está bien, pero fue también en parte reacción al posicionamiento y a las amenazas del gobierno. Y todos los años, en realidad, la marcha por el aniversario se actualiza con consignas de ese año. Siempre, hace un par de años fue contra el FMI, siempre hay una actualización. Sí. Yo creo que hay una vara, una clave, y ahora pasamos al tema del DNU, que es la otra faz de esta moneda, pero que sirve para medir esto que planteamos, esta preocupación que planteábamos al principio del pase, que es la densidad del Estado de Derecho en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Y creo que esa vara nos la ofrecen ellos mismos cuando dicen adentro de la ley todo y afuera de la ley nada, porque justamente un Estado de Derecho es aquel en el cual esa regla se cumple, sobre todo por parte de los actores estatales. Es decir, cuando es el propio Estado el que no hace nada por fuera de la ley y todo por dentro de la ley, podemos hablar de Estado de Derecho pleno. Y cuando el Estado empieza a actuar por afuera de la ley es cuando se empieza a lesionar ese Estado de Derecho, y el ejemplo obviamente más paradigmático es el de la última dictadura. Entonces va a haber que ver si hoy las fuerzas de seguridad actúan adentro de la ley o afuera de la ley, y también... Y ahí te doy pie, caballero, para empezar a charlar sobre el tema del DNU. Si el presidente Milei, al decidir legislar por decreto de forma tan amplia, está actuando adentro de la ley o afuera de la ley. Pero lo que está claro es que es una película con protagonistas ya conocidos. Totalmente. Yo creo que hay un fuero, que es el fuero contencioso administrativo, que va a tener una hiperactividad. Es todo ello. Todo lo que va a pasar en el fuero. Creo que a esta altura más que Comodoro Pi. ¿Por qué? Pues bueno, se van a generar una serie de controversias a partir de amparos. Hay una serie de situaciones que va a definir este DNU con más de 200 páginas, 500 artículos, que van a estar, al menos bajo la supervisión de otros, violando la Constitución Nacional. Eso va a generar seguramente algún tipo de amparo. Eso se va a resolver en el Foro Contencioso Administrativo. Algunas cosas se resolverán pronto, otras no se resolverán jamás. Mientras tanto, sí es cierto que el DNU es operativo. En líneas generales es operativo. Sobre todo si consigue la validación. Yo ayer vi a algunos gobernadores. Qué cosa tan débil, ¿no? Hay dos cosas que son muy, muy débiles. Los cachorritos cuando nacen y los gobernadores cuando tienen que pagar un aguinaldo. Qué debilidad uno vio ayer en las posturas, no de Axel Kicillof, no de aquellos que se la bancan, porque aparte tienen presupuesto ideológico para bancar, pero aquellos que son como más veleta, ayer estaban en una situación que era, no me hagan esto, me la dan de acá o me la dan de allá, no me importa, pero necesito el dinero. Yo no creo que ninguno de esos gobernadores mande a votar en contra de algo que hace Milei si la contraprestación o el toma de DACA funciona. Así, van a votar algunos con una mano, otros con las dos manos a la vez. El DNU es un trabajo, nosotros lo dijimos acá, hubo un texto que publicó Federico Sturzenegger en el diario Perfil, donde hablaba de Elon Musk. Y allí daba toda una filosofía por la cual había que desmalezar de regulaciones la economía argentina, pero la vida de los argentinos. No es un fundamentalista, digamos, de la desregulación total, y fue el trabajo de él el que determinó, entre otras cosas,
la base constitutiva del DNU. Hay un video que nosotros tenemos. ¿Tenemos los dos videos o uno? Uno. ¿Tenemos los dos? Bueno, primero hay uno que es histórico de él, que es Sturzenegger hablando en inglés y planteando cómo era que tenían que salir las leyes, ¿no? Que las leyes, para que salga una, había que plantear 5 frentes. Y la gente se distraía. Ese está, dale, lo ponemos. Así hacemos un poco de memoria. I go to the first big electoral debate last year. There were going to be 3 big on TV. Acá, y se iba a tomar lugar en televisión en un podio con otras 2 personas. Y este era uno de mis primeros debates, así que tuve una reunión de coaching con nuestro asesor político, que es Durán Barbar. Este es el otro. Este es el donde dice que hay que mentir, no hay que decir la verdad. Claro. El otro era Esteban Bullrich. Ahí tenés. Me acuerdo. El otro era Esteban Bullrich. Pero bueno, este hombre, Federico Sturzenegger, es el que finalmente logra el cometido. Hay otro video, que ahora lo vamos a poner, donde muestra las resmas y resmas de leyes a derogar y otras leyes a modificar. Que la verdad es una suerte de estado de, Ferreira lo decía, es un estado de demolición del Estado de Derecho. Hay un montón de cosas, dice, yo leí cosas y me avergoncé, dice Ferreira, un constitucionalista, porque se meten hasta cuestiones vinculadas al derecho civil. Y la verdad es que creo que en parte uno puede observar que sea como una reforma constitucional sin participación, digamos, de la ciudadanía. Por supuesto no lo es, sino los efectos operativos que va a tener. ¿Tenemos el vídeo de Sturzenegger? Dale. Bueno, Patricia, acá está finalmente el trabajo que después te vamos a entregar cuando hagamos la reunión con el equipo. Primera columna, leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Lo vemos ahí con un pilón de hojas que dice deróguese. Este video tiene unos meses porque es cuando él estaba trabajando en la campaña presidencial de Patricia Bullrich, pero salvo que haya escrito 2 versiones distintas, me imagino que es la base del DNU que se está preparando. Después Milei difundió una foto con estos mismos pilones, pero atados con unas cintas con los colores de Argentina. Y es el mismo mamotreto, digamos, que fue girando en estos días entre los distintos funcionarios, con algunas modificaciones. Y ahí empiezan a operar los lobbies, digamos, porque todo esto fue sometido a los lobbies que están cogobernando. Retomo lo que decía Roberto recién, muy importante el tema de los gobernadores, porque el decreto va a tener que ser aprobado o rechazado por el Congreso. Y es muy importante por qué Cámara ingrese ese decreto. Ayer se acordó, creo que esto no se ha contado todavía, ayer se acordó que va a entrar por el Senado. ¿Lo acordaron los gobernadores no con Milei? No todos los gobernadores con Milei, sino una reunión que después tuvo Francos con algunos de los gobernadores. ¿Esos 3 del final de la conferencia de prensa? Después de la reunión hubo una reunión más chica de Francos con algunos gobernadores. Ayer hubo asistencia perfecta, estuvieron todos los gobernadores. Todos. Bueno, un grupito que se quedó charlando con Francos. Y ese grupito se comprometió, como dijo Roberto, a levantar la mano. Por eso va a entrar por el Senado. ¿Qué significa levantar la mano? ¿Qué pasa con un DNU? ¿Cómo es el trámite parlamentario? El DNU puede ser aprobado o rechazado. La manera de aprobación es dejar estar, por ejemplo. Si la Cámara no lo rechaza, el decreto es válido. ¿Se entiende? Y si una Cámara lo aprueba, también. Y con que una sola Cámara lo apruebe es suficiente. Tienen que rechazar las 2 para derogarlo. Exactamente. El trámite parlamentario exige de mucha voluntad política. Sí, es que la decisión política es oponerse al DNU. Bueno, con que el Senado apruebe, el decreto queda vigente. ¿Hicieron bien los números? Bueno, no sé, claro, está la sesión de Villarroel del otro día que consiguió 39, ¿no? Pero claro, ahí hay que ver qué ocurre con... Es lo que decíamos recién, que el gobierno está muy confiado en su 56%. Pues hay que ver qué tanto los gobernadores están dispuestos a incinerarse si esto genera malestar, ¿no? Los que rechazaron ayer fueron 8, ¿eh? 8, sí, 8 nada más. ¿De los cuales 2 después se bajaron? Sí, después Franco lo ponía en duda. Dijeron una cosa primero y después la otra. 8 de 24, hasta la última vez que vi, es minoría. Es la tercera parte. Es la tercera parte, de un tercio. No todos los gobernadores tienen 2 votos en el Senado. Por supuesto.
Después Francos dudaba de, porque él decía que había estado hablando con el de Tucumán y Catamarca y le habían dicho que apoyaban. Así supuestamente. es. A eso habría que sumarle Misiones, que tampoco estuvo en la conferencia de prensa y se comprometió a apoyar. Los partidos provinciales. El ¿no? acuerdo todos, de Rovira y Milei no es todos. muy sólido porque de hecho Milei retiró en su momento los candidatos que tenía en Misiones para que Rovira se quede con todo Ujú. y ese pacto aparentemente sigue muy Sí, muy digo no sólido, todos los ¿no? partidos provinciales porque, por ejemplo, hoy Figueroa de Neuquén aparece un poco más lejos que Everett y Lec de Río Negro, por hablar de dos provincias Claro. que están una al lado de la otra. Ahora, también Martín Lustó es senador. Sí. Y acaba de ser electo presidente de la UCR y lo veo pasar por todos los canales con un discurso muy crítico, Sí. tanto de las medidas de Caputo como de lo que se está planeando en el gobierno nacional. Pero una cosa es ir a los canales, otra cosa después es mandar a votar en contra de algo. Puyaro está bastante conforme con el despliegue policial que Fuerzas le prometió federales. Bullrich, ¿eh? Claro. Y Puyaro lutó en la línea, en esas líneas internas que se divide el radicalismo de tanto en tanto, digamos. Tengo para mí que esa votación se va a definir en las horas o minutos previos a que se vote. Va a ser de esas votaciones en las cuales la posición de cada senador no va a estar dada por una convicción íntima, sino No. por un cálculo muy finito de costo-beneficio Por lo que le hasta cante- último momento puede variar. Pero Van a estar escúchame, si el revisando gobierno, Mercado Pago. si el gobierno acepta coparticipar en el impuesto al cheque, no tenés muchos argumentos para... No puede hacerlo. Le hace un hueco fiscal inmenso al plan de déficit cero, digamos. Si acepta coparticipar en el impuesto al cheque, Milei, para llegar al déficit cero, que es una de sus banderas que hasta ahora no recogió, debería hacer un recorte bastante más feroz que el que ya está proponiendo. Y aparte, la verdad, es un impuesto regresivo. Porque afecta a la producción. O sea, Bueno, el impuesto está igual y nadie está discutiendo No, sacarlo. no. El tema es si se lo queda en la nación o yo si lo digo reparte que con las provincias. el gen ideológico que todavía le queda ahí dando vuelta en la Libertad Avanza, se lo va a reprochar también por cuestiones ideológicas, porque El se supone que es electrón. un mal impuesto, digamos. El electrón suelto. Ese electrón ideológico. No le que- van a alcanzar Todo- los brazos a Milei. Todos los impuestos son malos, pero está subiendo unos cuantos. Sí, sí, está- ¿Puedo decir está- que en esta no va a funcionar la Baneco, va a funcionar Mercado Pago? No, yo creo que va a haber muchos senadores viendo cómo actualiza Mercado Pago. Que ayer entraron en colapso todas las billeteras, hubo un problema a la medianoche. Y yo dije, chau, se cae la sesión, pensé yo. Pasa esto en una sesión, se cae. No, acá no sesiona nadie hasta que no se resuelva Mercado Pago. Bueno, Puede ser que entre... no, pero no para el patrimonio individual de nadie. No, estamos para hablando, nada. estamos hablando del Provincia. Mercado Pago de la política, de la gestión. No aclare que oscurece. escuchá. No, por favor, no Ay, quiero ofender yo a sé nadie. que no se están discutiendo alta política por estos días, pero más allá del contenido del DNU, no deja de ser preocupante que se avale un antecedente así, porque imagínense que después de Milei asume Kicillof. Él también puede armar su DNU de 600 páginas y cambiar toda la normativa en el sentido contrario, si está este antecedente. Es decir, por algo existe una división de poderes en la Argentina, Sí. algo que hasta hace pocos meses era muy cara a cierto sector político que hablaba de república, división de poderes, controlar al Ejecutivo, y ahora están todos mudos. Pero digo, el antecedente... Sí, pero Es viste, que el peligroso para el- pero viste que el antecedente siempre funciona para un solo lado. Claro. ese es parte del problema. Uy, perdón. Los únicos que violan la Constitución son los peronistas. Un legislador me dice que es Brubank, no es Mercado Pago. Perdón, no conozco los detalles del sistema. Cada cual podrá elegir su billetera. Hay favorita, libertad de está billeteras buena, virtuales. está No sé qué es, Cocos. pendejo, te equivocaste, es Brubank. Bueno, no sé qué es Brubank. Evidentemente algo miran, digamos, viste que están mucho con el celular. Respecto a esto, yo creo que lo que decíamos antes, vamos a ver qué pasa hoy. Va a haber puesta en escena, naturalmente, de un despliegue policial imponente. Otra vez volvemos, porque es contrato electoral. Entonces está supuestamente validado en el marco de los 100 días de luna de miel, 80, 60, no sé cuánto dura una luna de miel, cada vez se van acortando más. Creo que legalmente hasta que no caigan los derechos laborales son 10 días de luna de miel lo que te otorgan en No, pero la puede ley de entrar contrato en de el trabajo. DNU también. esto. Pero en el DNU también te lo sacan. Así que. Ahora, ese es el asunto. ¿Qué lobbies van a preponderar en este DNU? ¿Por qué se posterga el DNU? Empecemos por ahí. ¿No? Iba a salir ayer a la noche, Mm. estábamos todas las 12 de la noche,
habíamos preparado un dispositivo, cuento algo de la cocina, habíamos preparado una guardia para hacer la cobertura en tiempo real, salida del DNU, teníamos Y hay que leer 600 páginas. 6 personas Habíamos dispuestas a preparado las el 12 de la noche. El DNU finalmente, 12 menos cuarto, anuncia en un intercambio de Twitter. Yo te diría que la palabra anuncia le queda muy Sí, grande. no anunció. Lo que Le pasó, contesta a una tuitera. ¿qué pasó? Contalo vos, Lau. No, ¿Qué una, te indignaste? una Contalo vos que te me- indignaste. es que me encanta que el mismo vocero presidencial que no contesta el teléfono, los mensajes de los periodistas, le contesta a una persona en Twitter. En que su le- hábitat natural, que en reconozco. su hábitat, le contesta, le pregunta, ¿y cuándo sale? No. ¿Sale hoy el decreto? ¿Sale de hoy el decreto? emergencia? Le dice. No. Aguanten unas horas más. Y después, y unos minutos antes habíamos tenido a Cerimedo, que oficialmente no es parte del gobierno, pero sabemos que es parte del dispositivo, digamos, cercano de De comunicación comunicación, digital, digamos. diciendo vayan a dormir. O sea, nos mandaron a dormir. Me Así- suena, alguien nos había Sí, mandado sí, a sí, dormir sí. hace un O sea, tiempo. Hay un ¿Qué detalle ahí que significa quiero... esto, Ese fue el Nico? anuncio. ¿Qué significa esto, Nico? Esto es muy importante. Porque estamos empezando a ver un método. Estamos empezando a ver el método del globo de ensayo como acción política permanente. Es decir, todos estamos opinando sobre rumores. Desde hace varios días, ¿no? Sí. Se filtran supuestos borradores. Esos borradores tienen contenidos que parecen razonables frente al discurso que elaboró Milei durante su campaña. Entonces, pero todos esos borradores son globo de ensayo, sobre los cuales después operan los lobbies. Entonces vamos a ver al final del camino qué lobby resultó preponderante. Y la política de los globos de ensayo es una política que desgasta mucho al que emite esos globos de ensayo. Porque genera angustia, genera malestar, Falta genera de credibilidad. confusión, resta credibilidad. Y porque yo supongo que no quieren que pase lo que pasó con Caputo, que hizo un anuncio muy esperado y Y no pasó nada. No, y después tenemos que la semana siguiente, o sea, esta semana ya empiezan a modificar, por ejemplo, el régimen de retenciones. ¿Por qué? Porque empezaron a operar los Los lobbies Claro. de las economías regionales y están empezando a cambiar. Y hay otro modus operandi, vos mencionabas recién que Cerimedo no tiene ningún cargo oficial, pero es parte del dispositivo. Hablábamos el otro día de los ad honorem, y está la versión todavía más que los ad honorem. Ya alguien que tiene un cargo ad honorem es un problema por todo lo que hablamos el otro día. El tema son los que actúan como funcionarios sin tener cargo. Porque, por ejemplo, si se descubriera el día de mañana, y estoy siendo absolutamente hipotético, una conversación que muestra cómo Sturzenegger cambia artículos del DNU a cambio de algún tipo de compensación por parte de una empresa o corporación. ¿Cómo se castiga a Sturzenegger que no es nada? Que no es funcionario? No le cabe la ley de ética pública, no le cabe el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Entonces, al ser un gobierno que actúa en la informalidad como modus operandi, tanto en su información como en su conformación, eso de alguna manera los blinda de consecuencias judiciales, de alguna forma, a los que evitan poner el gancho. Obviamente después hay otros que ponen el gancho por ellos. Santi Pero- Caputo está en todas las reuniones de gabinete y no. Sí, no son está nombrado. esta cosa de asesores ad honorem como cosa virtuosa. Yo resigno mi sueldo. Es que estás cobrando de otro lado. Y seguramente. ¿No? ¿Cómo, de qué ¿Qué vivís? sugiere, Silvera? Es bueno, pero todos renuncian a su Brubank, sueldo. ¿viste? ¿Hay Brubank en el Ejecutivo también? Por suerte, Brubank es la camiseta de San Lorenzo. No sé si viste. Brubank. No la tengo presente. No la tengo presente. Esto que renuncian, por suerte a Milei alguien le aconsejó que no renunciara a su sueldo de presidente, ¿no? Pero obviamente, ¿para qué están ahí entonces? Es porque el arrojo civil que les dijo que dieran su tiempo al Estado o porque representan intereses, porque representan lo bueno. Toda esa gente la estamos viendo ahora y De estas ahí modificaciones. eluden el acto administrativo, que es fundamental, digamos, ¿no? O sea, están en la... No sé si dan órdenes, digo, pero me parece que trazan las directrices y lo que ponen los ganchos son otros, digamos, ¿no? Bueno, Pero ellos ahí- eluden el acto. A ver, Sturzenegger estuvo procesado un montón de tiempo. Claro. Algo de eso, está bien, lo rescataron, el partido judicial, todo lo que vos quieras, pero el tipo se la tuvo que comer el procesamiento. Lo rescataron para que vuelva a asumir como presidente del Banco Central. Obvio. Él estuvo procesado entre el 2002 y el 2016 Por el y lo megacanje. rescató Macri. Por Por el el megacanje. Y volvemos al principio de este pase. El 20 de diciembre de hoy está atado al 20 de diciembre de 2001, no solamente por el calendario y por la efeméride, sino porque los autores intelectuales
de aquel gobierno y de este son los mismos. Claro. Sí, bueno, sí, son los mentores y también los ejecutores. Che, ahí me mandan un videito de Doksú. A ver. No es la Franja de Gaza, es el peaje de Doksú. Toda la fuerza desplegada, motos, camiones, camionetas. Impresionante. Esto es ahora, ahora, exactamente ahora. En todos los accesos de capital, fuerte presencia policial, gendarmería. No está la NASA, de casualidad, ¿no? No está ninguna. la policía bonaerense. Y ese es un dato que hay que ponderar porque la decisión política de la provincia de Buenos Aires es no criminalizar la protesta social. Y lo dijo con estas palabras Carly Bianco, que ya me perdí, no sé qué cargo Alter finalmente. ego del gobernador. Ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno, bueno, por eso, ministro de Gobierno, pero alter ego del gobernador, es una definición política muy contundente, no solamente la acción, no hacerlo, sino decirlo y calificarlo de ese modo. Criminalizar la protesta social está mal. Ujú. Y que lo diga el alter ego del gobernador de la provincia de Buenos Aires es muy importante en términos políticos. Bueno, Es muy importante. con los dirigentes a la cabeza. Bueno, por eso yo, como diría Caballero, quiebro una lanza para ponderar en este caso al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Quiebre la lanza. No, pero aparte que se diferencia nítidamente. No solamente en la acción, porque en la acción un poco podés esconder la formulación política. Acá se acciona y se formula. Sí. Se dice, está mal. ¿No? Es lo que yo escuché ayer de Bianco, diciendo, está mal criminalizar la protesta social. Y ojo que la provincia de Buenos Aires no está exenta de tener manifestaciones en los próximos meses, No, porque va a claro sufrir que no. la Sí, claro, inclemencia del Pero ajuste. claro, de hecho, está viendo todavía en muchos lugares del conurbano que siguen sin luz desde el sábado. Claro. Y está viendo cortes de calles, de avenidas por parte de vecinos y demás. Bueno, Y hay ayer medios tuvieron- muy interesados en difundir esas manifestaciones. Ayer tuvieron que mandar a la Policía Federal al corte en Roca, en el tren Roca, que solamente los corrieron en una estación. Eso corresponde Bullrich- igual a las fuerzas federales. Sí. ¿eh? Sí, porque pero es la Bullrich sacó un tuit congratulándose por haber liberado las vías y lo que pasó es que de la estación en la que estaban los vecinos se corrieron 10 cuadras, 20 cuadras, pero el corte siguió. Técnicamente Bullrich esa vía se liberó, se ocupó otra. es la misma vía, es la misma Ese vía. tramo se liberó. Quizás Heródoto pensaría distinto, pero es la misma vía. Y hubo otra autocongratulación de Bullrich, que se ve que está con muchas ganas de festejarse en Twitter, porque como hubo un rechazo al habeas corpus contra el protocolo antipiquetes, dijo, la justicia determinó que es completamente legal. Un juez. Que algún abogado... No, pero además rechazar un habeas corpus no es dictaminar que es absolutamente legal. Es una medida que no va sobre la cuestión de cautelar, fondo, es lo una que dice cautelar. el fallo es, bueno, esperemos que a ver qué ocurre y después vemos. Pero Así es. No hay ningún peligro, Claro, ¿no? Pero no es completamente legal como se felicitaba a Bullrich en su cuenta de Twitter. Veremos por qué se felicita a Bullrich esta tarde en su cuenta de Twitter. Me da un poco de Veremos, miedo. Yo espero realmente, vuelvo con la idea de que se va a jugar el empate. Creo que las organizaciones que manifiestan y el gobierno saben que pueden perder mucho en una situación de violencia. Las organizaciones, porque hay mucha ebullición en su base, porque se ha generado temor. La verdad, hay temor a que la gente pierda el único sustento que tiene. Entonces, las organizaciones no quieren dilapidarlo o ayudar a dilapidar eso. Por otro lado, el gobierno sabe que todos vamos a estar mirando. Y aparte hay un tercer elemento, que esto poco lo hablamos en general. El Cabo González, al final del día, es el que va a pagar el pato de lo que hoy decida Bullrich. Bullrich se va a ir a su casa. Hoy hay represión, ¿no? Hay violencia de Estado. Y las camaritas de los teléfonos, las camaritas que hay en la calle, van a apuntar al Cabo González. Y el Cabo González va a terminar judicializado. Y Bullrich va a terminar siendo candidata en la próxima elección, o en la otra, y en la otra, y en la otra. Se va a ir a su casa, no le va a pasar nada. Como le ocurrió a los prefectos que mataron a Rafael Nahuel. Y está bien que estén presos por eso. Claro. O a Chocobar, que está en la casa, perdió su trabajo. Claro, pero en el caso de Rafael Nahuel fue por una orden impartida del Ministerio de Seguridad de Bullrich. Bullrich hoy es ministra de Seguridad y los prefectos que cumplieron con la orden están presos. Entonces, al final del día, los Kobani, para usar un genérico que agrupe a toda la fuerza de seguridad, Kobani, Se te cayó una sota. sí, son conscientes de que son ellos los que van a pagar el pato del accionar represivo. Después hay gente que lo disfruta, hay de todo, no estoy diciendo que no, ¿eh? Bueno, pero acordate, Cecilia Entonces, Pando. hay policías que son conscientes de que
que mejor no reprimir, Ujú. digamos. Pero acordate que hace menos de 2 meses Cecilia Pando salió a decir que si no se liberaba, si no se volvían a la casa los milicos presos por delitos de lesa humanidad, las fuerzas de seguridad no se iban a animar a reprimir ahora, porque estaba ese antecedente. Lo dijo la propia Cecilia Pando y fue un quid pro quo, digamos. Es, si pasa esto, entonces pasa lo otro. Lo había advertido en un sentido contrario Elisa Carrió Claro. también hace varios meses. No es un detalle menor. La mejor No. definición de todo, de lo que iba a ocurrir. Yo creo que fue el mejor pronóstico, profecía. La mejor profecía de Alicia Carrió fue esa. Porque los hechos, la única en la que acertó plenamente, los hechos le están dando la razón. Se encaminan a darle la razón al 100%. Y hay otro tema más, que es que la mayoría de esos policías, hablamos sobre todo de los agentes de calle, que son los que están reprimiendo, porque tampoco es que los que están reprimiendo Sí, son la- los comisarios La o los... infantería. Sí. Viven en el mismo contexto en el cual vive Cada la vez gente pasa que eso. está pasándola mal, la gente que va a protestar mismo. Entonces, también ahí hay una cuestión de que ellos también se dan cuenta de que la situación es Las difícil, fuerzas de seguridad militarizadas suelen ser más disciplinadas. porque son una elite dentro de la fuerza Por de ejemplo, seguridad. Roberto esto lo sabe muy bien porque fue en una época estudioso de las policías. La diferencia de la Policía Federal con la Policía Bonaerense es que la Policía Federal es prusiana, tiene una estructura vertical muy sólida. La Policía Bonaerense ataca en banda, digamos. O sea, son bandas que se distribuyen en el territorio. Es más mazorquera. Es más mazorquera, exactamente. Bueno, esa diferencia entre una y otras ha servido para utilizar a ambas policías con distintos fines, ¿no? La política del cuatrerismo ha usado la policía bonaerense para hacerse de recursos líquidos. Y la policía de La la ciudad crocante. en esa descripción. Bueno, la como- policía de la ciudad, es interesante, la Es policía un de la ciudad derivado de la federal. es un derivado de la federal, pero con mucho componente inteligencia. Casi que te diría, es una organización de inteligencia con uniforme policial. Con brazo armado. Con brazo armado, claro, porque están formados en la lógica de la prevención del delito, entre comillas, con el ejercicio de la inteligencia. Y ahí está todo el lío, por ejemplo, del reconocimiento facial. El juez, creo que es una jueza, si no me equivoco, la jueza Liberatore, tiene prohibido el uso de la identificación facial para fines múltiples. Solamente se puede cruzar con una base de datos de gente que ya está condenada y prófuga. Claro, pero en la base de datos estamos todos. Eso cosa que quedó corroborado en una causa que llevó adelante el juez Gallardo. Ujú. El juez Gallardo demostró que estamos todos. Hay N cantidad de personas de esa causa. Incluyendo gente muy poderosa. Gente muy poderosa. Ahí tengo una anécdota para contar. Gobierno de Macri, este reconocimiento facial ya estaba, todavía no era público, pero ya estaba funcionando. Había una chica que extravió a su novio, no sabía dónde estaba, hacía horas. Una chica que su novio era funcionario. Y se preocuparon mucho. Entonces asistieron a la policía de la ciudad qué sé yo, y le dijeron, bueno, tenemos este software, lo vamos a usar, ¿no? Y no solamente reconstruyeron todo Hay lo que que había buscarlo, pasado pero no quiere durante un encontrar- día y medio, En pareja, no hay que buscarlo. medio. No, sino que obviamente, digamos, la pareja después se rompió. Pero no hay lo que habían buscar. seguido por toda la ciudad, con la reconstrucción Claro. facial. Y no es que había... Puede decir que se agarraba Panamericana, que también hay oferta, zafaba. No, una cosa... muy- ¿eh? Ya, si agarraba Panamericana, No, no, no. zafaba, porque ahí no tenés. Pero no eras muy angustiante, yo la conocía la chica. Lourdes se llama. Le mandamos un beso grande. Sí. Necesario el nombre. Estás rompiendo la pareja por segunda vez, caballero. Es que Bueno, pero el marido era medio moraleja, servicio. todo es digámoslo. Panamericana. Ah, cada vez peor la historia. El marido. Ahí, Era medio servicio. Era medio servicio. ¿Se puede ser medio servicio? Es raro esto. ¿Cómo es medio sé yo? servicio? inorgánico creo que es la palabra. Es parte... A las 6 horas que ficha y Tiene se- otro y trabajo, pasas- tiene otro trabajo. Facturaba. Igual. Bueno, medio servicio y medio Uber, que Digo, en pero general son más actividades. allá No, son actividades que se. más allá del humor, quiero decir que esa tecnología estaba disponible ya hace bastante tiempo. Se ha ido sofisticando Sí, todavía muchísimo. más. Y que te pueden hacer un seguimiento y ponerte un dron arriba de tu cabeza sin que te enteres, por Así es. ejemplo. Tal cual. A cualquiera que sea un objetivo. Al respecto, dos cositas. Hoy, que va a ir mucha gente a la marcha, sigue siendo recomendable usar barbijo quirúrgico y sanitario. Sigue estando en las normativas del Ministerio de Salud y nadie te puede sancionar por eso. ¿Sí? El Ministerio de Salud, al día de hoy, todavía recomienda
cuando uno está en lugares con multitudes, con mucha gente, la utilización del barbijo quirúrgico, el que se usaba durante la pandemia. Lo comento como un dato nomás. No sé, para mí eso es instigador, Lantos. No, Sí, no, sí, pero sí, es sí, del Ministerio de Salud, que si vayan te a hablar. tapas- Bueno, no existe taparse- más el Ministerio de Salud. te El tapabas la cara. el ex Ministerio el de Ministerio de Salud. Salud no dice más, igual Wolf. No, Ministerio de publicó- Salud sí. Sí, sí. Ah, sigue siendo Ministerio Ministerio de Salud. No, es verdad, es verdad, volvió. Lo actualizaron. Volvió, ¿A dónde va? fue y volvió. Como dicen Y que me ayer fui del barrio. el ministro de Seguridad porteño presentó su propio protocolo, su adaptación, en donde habla de que está prohibido marchar con la cara tapada. Con la cara tapada. Hay que ver qué significa la cara tapada, hasta dónde, ¿no? Hay distintos niveles. Pero es interesante que ahí él dice, está prohibido. Hoy se discutía, vi que varios colegas discutían la diferencia. Él dijo, está prohibido cortar la circulación de tránsito, ¿no? El tránsito. Pero no hace la aclaración de que Burrich había ido más allá todavía. Dijo, Dijo, ni un carril. No importa que haya un carril al lado o una vía alternativa. Cualquier corte está prohibido. Bueno, hay que ver qué adapta, porque al fin y al cabo, es como decía Adrián, el que va a ejecutar esto va a ser la policía de la ciudad, ¿no? Waldo Wolf y Porque no van a Bullrich. ser fuerzas federales, como lo que estamos viendo ahora en los cruces de provincia a capital, son fuerzas federales. En la 9 de julio no va a haber fuerzas federales, se supone. La No es relación- jurisdicción federal. La relación entre Waldo Wolf y Bullrich no es la mejor desde que él la dejó para irse a la campaña de la Reta este año. No, pero además se va a tener que hacer cargo legalmente la Sí. ciudad y las fuerzas de seguridad de la Sí. ciudad de lo poeta que ahí es hagan. Kravitz, ¿no? Que Kravitz sí se lleva bien con Bullrich. De hecho, fue uno de los que empujó la relación política con Grindetti, además de. ¿Cómo se llama el libro? Corre. Sí. Corre rápido. ¿Puedo aportar una foto para cerrar, por lo menos mi participación? Porque no quisiera que pase inadvertido esto que pasó ayer en el Senado. Geopolítica. Sí, pero tiene que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Quién empuja la comunión entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad? En los dos debates que participó Victoria Villarruel, Sí. como candidata a vicepresidenta, planteó ese programa, ¿no? Vincular Fuerzas de Seguridad con Fuerzas. ¿Qué cosa está prohibida por la ley? Hasta hoy, veremos qué dice el decreto, si no lo modifica, pero hasta hoy la Ley de Seguridad Interior prohíbe que las Fuerzas Armadas ejerzan tareas de seguridad, del mismo modo que prohíbe la inteligencia política interna, ¿no? Los usos de servicios de inteligencia para inteligencia interna. Ayer, Victoria Villarruel recibió en su despacho en el Senado a Mark Stanley. Tuvo que pasar por el Pronunciando. piquete de los dos senadores santacruceños que no tienen despacho y se plantaron en el pasillo. Qué ternura. Se encontró Mark Stanley con esa pintoresca situación de dos senadores atendiendo en el patio, porque no están reclamando despacho. Quiero decirle que se ven cada cosa también en el Congreso de Estados Unidos, chicos. A ver, había un señor vestido de Jamiroquai. Y los corrió a todos. Y dijo, ustedes se van de acá. No es que, claro. Pero bueno, Stanley se juntó con Villarruel, esto fue ayer. Qué fuerte. Y es muy importante esta imagen y esa reunión, porque Villarruel está proponiendo seguir, cosa que yo conté acá hace un par de días, la semana pasada, el modelo estadounidense de enviar a la aduana como una repartición dentro del sistema de seguridad. Sí. Estados Unidos considera que la aduana forma parte. Customs. Exactamente. Y hay policía aduanera. Hay una policía especial que hace esa tarea, una tarea de seguridad. Villarruel lo impulsa eso. Perdón, entre paréntesis. En Estados Unidos también incluye migraciones. Y incluye migraciones, exactamente. Incluye migraciones. Tiene una policía especial. Y tiene Claro, una policía sí, sí, sí. especial. Hay sí, policía Son para bravos. todo, ¿eh? Sí, Son hay bravos, y son bravos, sí. Y tienen series también, ¿no? Los customs, ¿no? Los policías Tienen aduaneros. mucho Todo déficit. tiene de su migración serie. tiene su Tiene serie. mucho déficit, Había muchas un- agencias estatales. Tiene un Bueno. montón. Esta foto es muy importante porque esta foto y esta reunión se hizo al día siguiente de que se formalizó la nueva conducción de la aduana. La aduana queda en manos, formalmente, después de la asunción de Florencia Misragi al frente de la AFIP, de Cecilia Lodovico. Sí. Cecilia Lodovico es la ex segunda de Michel, el responsable de la aduana durante la gestión de Sergio Massa. En términos de líneas históricas, es la línea Echegaray. Echegaray, funcionario de aduana, que después fue titular de la AFIP, y después volvió a ser funcionario aduanero. Ricardo, llegaré. Claro, es la línea Echegaray. Es una línea, si se quiere, de carrera profesional dentro de la aduana.
De hecho, Lodovico creo que tiene... Casta. Sería dirías. casta aduanera. Sí, te conocen para bien y para mal todos los Custom. rincones del sistema aduanero. Bueno, Lodovico es eso, es esa línea. Llamó la atención porque vos no vas a nombrar a alguien que justamente reporta esa línea tradicional para transformar a la aduana en un departamento de seguridad. ¿No? No es la persona para eso, digamos, es la persona para que mantenga el statu quo, no para hacer una reforma tan profunda. Bueno, ¿qué pasó ahí? Yo estuve averiguando, lo comentábamos con Nico Lantos el lunes cuando se conoció, cuando se formalizó Lodovico, a mí me llamaba mucho la atención. Después vino esta foto con Stanley y en la reunión se habló del tema hidrovía y se habló del tema aduana. Son dos temas que le interesan mucho a Estados Unidos y que le interesan mucho a Villarroel. De hecho, Villarroel tenía y tiene todavía un candidato que lo propuso tanto para la AFI como para la aduana, que es Leonardo Vives. Yo lo había mencionado acá también, es un ex jefe de inteligencia del ejército que estuvo en la aduana de Rosario, en su momento impulsado por Elisa Carrió. Elisa Carrió lo había propuesto para intervenir en la aduana de Rosario, este muchacho Vives, este señor Vives, en tiempos de Mauricio Macri. Después Vives se aleja del dispositivo macrista, el dispositivo, y se acerca a Villarroel. De hecho, Vives forma parte de una fundación que nutre de cuadros técnicos a Villarroel. Y esa fundación se nutre a la vez de las organizaciones transnacionales estadounidenses como la USAID, que transfieren al Brubank de muchas fundaciones argentinas. O sea que esa relación está bastante aceitada, y desde hace tiempo, la relación de Villarroel con estos dispositivos que combinan seguridad y negocios, ¿no? Que son dispositivos transnacionales de Estados Unidos. Bueno, Vives quedó afuera de la carrera de la aduana, pero no quedó afuera de la carrera para ser el segundo de la AFI. Y esta es la pulseada que hoy, a esta hora, tienen Villarroel y Milei. El segundo de la AFI. El segundo de la AFI es el operativo. El primero de la AFI va a ser un abogado, lo puso Nicolás Posse. El misterioso Nicolás El Posse. misterioso Nicolás Posse, concubino de Milei y de Petovelo en Olivos, futuro concubino de ellos en Olivos. Bueno, Vives puede llegar a ser el segundo de la AFI. O puede llegar a ser, si es que en esta pulseada Villarroel termina ganando y se queda con la aduana, con el guiño de Estados Unidos y el embajador ayer en el Senado, bueno, Vives puede ser entonces quien reemplace a Lodovico, y Lodovico será una continuidad administrativa. O sea, alguien que quedó ahí porque estaba, digamos. Cargo, claro. ¿No? Estaba como segunda, queda como primera por la renuncia de mí. Bien. Adri, vos hace un rato decías que antes, durante el gobierno de Macri, la gente la bajaban de los colectivos. Bueno, Sí. la están bajando. pasando eso, Ya ¿no? está pasando eso en los accesos a la ciudad. Es curioso porque supuestamente si no bajás a la calle es todo legal la protesta. No sé cómo hace un policía en Sarandí o en Liniers para saber si en el futuro esa persona va a protestar arriba de la vereda o va a pisar el asfalto. Se vuelve cada vez más poroso el asunto del protocolo de Bullrich. Se vuelve cada vez más discrecional, por decirlo de alguna forma. Veremos qué pasa. Y un último comentario, ya que estábamos hablando de geopolítica. El país donde hacen reconocimiento facial, si te preguntan, Lau, ¿qué país del mundo filma a la gente en las marchas ese reconocimiento facial? Por lo menos en el saber popular, no sabemos si es tan cierto. Hay muchos, algunos amigos, otros no son tan amigos. Pero hay uno en particular que el gobierno de Milei no quiere saber mucho, que es China. Sí. Y ayer hubo novedades de la relación con China muy preocupantes. ¿Cómo los reconocen? No, Adrián, no es por ahí, no es por ahí. No nos metas en más problemas que lo que ya Estaba tenemos. chiste picando en el área chica. Llama al embajador y pedí disculpas. No, pero ayer recordemos, Milei durante la campaña había dicho que no iba a tener ningún tipo de relación con China porque eran malos dictadores, comunistas y demás. Cuando asume Milei, China hace un gesto de, bueno, lavemos el pasado y empecemos de nuevo. Actúa diplomáticamente, festeja el resultado democrático, saluda al nuevo presidente, manda un delegado a la Asunción. Hay una reunión, después lo que se cuenta es que en esas reuniones, por ejemplo, Mondino actuó poco diplomáticamente. Algunos dicen poco inteligentemente, cada uno utiliza la Usó la propia. palabra que empieza con T.
Claro, reivindicó derechos de Taiwán, digo, un montón de cosas que no es que la Argentina no reconociera tener algún tipo de acuerdo comercial con Taiwán, pero es poco, hasta te diría, un funcionario estadounidense te diría, es poco inteligente Es como reunirse mencionarlo. con Mark Stanley y preguntarle por Guantánamo. No, digamos. es poco inteligente mencionarlo en una reunión en la que además estás tratando de... Poco calmar- diplomático para un diplomático. Exactamente. A ver, lo que a mí me parece es que este gobierno le faltó la ayuda de un Scioli acá, ¿no? Es que me da la impresión de que esto demuestra que Scioli se ofreció, digamos, a garantizar el vínculo con Brasil y eso allanó un camino. Y, no sé, Sabino no debe haberse ofrecido, pero no hay nadie en este momento que esté allanando el vínculo con China. Tampoco hay nadie En la embajada no hay designado en nadie, la embajada, no hay nadie, un funcionario de básicamente. tercera línea. Están enojados por eso, están enojados porque cuando tienen la reunión acá no los tratan de la manera que ellos esperan que mínimamente diplomáticamente los traten. A mí me contaron que cuando hubo esa reunión, Milei además le pide una llamada telefónica, tener una llamada telefónica con Xi Jinping. Ujú. Digo, o sea, estamos hablando de una persona que le insultó, que además hay que reconocernos en el escenario global. No es que Argentina le dice llámame y el presidente chino siente la obligación Llamame más comercial, temprano, bebé. política, geopolítica, llámenlo como quieran, de llamar al nuevo presidente argentino. Obviamente no tuvo respuesta sobre eso y hoy lo que vemos es lo que nos están contando fuentes diplomáticas, es que los chinos dicen, hasta llegué, si ustedes quieren algo, van a tener que venir acá, y literalmente venir acá es venir a Beijing, tipo, demostrarnos que entienden cómo va a ser el vínculo bilateral, que es un vínculo donde... ¿Quién digamos, lleva el no, por lo menos de sartén por el respeto, mango? o por lo menos de respeto, ¿no? Porque nosotros no vimos hasta ahora una declaración pública de Milei deshaciendo algo de lo que dijo durante de la La campaña. carta esa, ¿no? La carta esa que supuestamente le envió, se difundió una Carta que nunca que se nadie vio, vio, nadie no, vio, nadie ¿no? vio. Yo traté de que, a ver si la embajada china me confirmaba esa carta, nunca nadie la confirmó. También dijo que pidió disculpas al Papa, que el Papa tampoco estaba muy enterado. Tampoco. No, las ofensas claramente Pero no bueno, se lo olvidan, del Papa, ¿no? dentro de todo, como tanto, digamos, lo dijo públicamente. Yo no lo he visto a Milei decir públicamente, dar marcha atrás ni un cuarto de lo que dijo públicamente sobre China. Me parece que, vuelvo a decir lo mismo, los chinos, o sea, nosotros necesitamos más y de manera más urgente a los chinos de lo que los chinos necesitan a nosotros. Y creo que lo que estamos viendo es una China que si puedo esperar 3 años a que Macri fuera al pie y le pidiera dinero, como sucedió en el G20, lo esperaron, no tengo apuro, va a pasar lo mismo ahora. Y entonces lo que estamos viendo, el primer paso es el swap que nunca se activó. La extensión del swap. El segundo extensión tramo del swap, perdón, que nunca se activó, que ya lo habían dejado todo firmado cuando fue Alberto en su último viaje a China, nunca se había activado, y entonces lo que el gobierno chino está diciendo ahora es, no lo podés activar. Y el segundo paso. Necesitamos volver a sentarnos y volver a reconstruir mínimamente un vínculo Eso Sí, Caputo lo bilateral. tenía contabilizado para pagar 5.000 millones de dólares que le vencen ahora en el primer cuatrimestre de 2024. Por eso reitero, Lo- necesitamos mucho más y de manera mucho más urgente a los chinos, es lo que los chinos nos necesitan a nosotros, además de la enorme asimetría de poder político y económico que tenemos con China y que tenemos que entendernos en esa relación. Y te agrego algo más. Argentina con China tiene una relación comercial con un gran déficit. Es decir, nosotros gastamos mucho más en China que lo que China gasta en nosotros. Pero China puede vivir sin lo que le compra Argentina. Si China decide dejar de comprar poroto de soja, decide dejar de comprar aceite de soja, Milei va a tener un problema muy pronto. Cuestión de horas. Agrego algo más Sí. que a mí me llamó mucho la atención. En el medio de toda esta discusión, ayer Juliana Santillán, que es diputada Sí. de la Libertad Avanza, diputada, reitero, se juntó con uno de los 3 nombres que desde hace varias semanas circulan como posibles embajadores en China, ¿no? El único que es empresario y que vive allá hace un tiempo, una persona que fue representante del Banco Nación en Shanghái en la época de Macri. Se juntó con él. Los dos después publicaron en Twitter que estaban desarrollando un plan de intercambio comercial, cito, sector privado Argentina-China sin intervención estatal.
Pero no era una dictadura comunista, digo, en las dictaduras comunistas no hay sector privado. No, pero pero además de aparte ya esto, China advirtió que eso no existe. esto no existe, claro que pero no además existe, no existe y inclusive yo te diría, él como empresario argentino en sabe. China lo sabe muy bien. Lo que digo es, al mismo tiempo que vos tenés al gobierno chino diciéndote o hacemos las cosas bien o no se hacen, tenemos este tipo de mensajes que no se entiende qué significan porque además son imposibles de llevar a la práctica realmente. Me quedé pensando en la ausencia de un Scioli, vos decías, como causante de esta situación. Me imagino que la referencia es a algún diplomático profesional. No, digo, a alguien que o sea, mi Sí, sensación un es que puente, que se ofrezca y como que puente. se ofreció, o sea, no hubo una estrategia de parte del gobierno Pero de sí cómo pero sí se solucionamos. ofrecieron, a ese punto iba. Al comienzo de este gobierno, cuando la relación Macri y Milei era muy amable, había dos funcionarios que iban a operar la relación con China. Uno que fue embajador en China y en Estados Unidos, que es Guelar, y otro es Causino, a quien se mencionaba como Causino, que había Sí. sido embajador en tiempos de Macri y se mencionaba como segundo de Mondino. A mí lo que me cuentan que lo que pasó es que cuando llegó Mondino están tan holgados, tan cancheros, tan sobradores con el tema del respaldo popular, que rompieron esos preacuerdos, excluyeron de las conversaciones a estos profesionales, entre comillas, que Macri pretendía aportar a la embajada para conducir en beneficio de Macri y de sus intereses estas relaciones, y Mondino dijo, no, todo esto lo llevo yo. Y Mondino tiene un absoluto desconocimiento, pero absoluto desconocimiento, de cómo funcionan las cosas en política. Básicamente porque ella es del SEMA. Pero No, además, no es de la vida política. no necesitas ser un especialista en política internacional hoy para darte cuenta que si tu primer viaje como canciller es a Francia, con todo respeto a los franceses, pero Francia hoy, en términos de actor político, económico, no es un centro de Pero poder. con lo rico que se come. No, pero vamos a comer todos los días, no tengo ningún Pero problema. mirá Si me si- invitás voy, ¿eh? Pero, Pero pará, lo que digo es, ¿Mondino el primer viaje va a ser a Francia? no, ya está en ahí, Francia. Está ahí. Ah, Porque bueno. porque supuestamente quiere que Macron, miren este nivel de delirio, por supuesto, fue a comer rico, dejémonos. Quiere ¿no? que a Macron, París, fue a quieren- París. Como hace quieren cualquier casta que se precie. ¿Sabes lo que para mí Tiene pasó? un recurso y va y lo No usa. necesitaba ser canciller para ir a comer rico a París, Mírenle- Mondino, ¿eh? mírenle- Ya tenía Bueno, con pero qué. tenía la propia, ahora usa la Miren la ensalada, nuestra. la Tampoco era ensalada tan que propia. tiene. Tampoco era Ella tan quiere propia de que origen. ella quiere que su principal socio en la Unión Europea sea Macron. ¿Por qué? Porque seguramente alguien le dijo, ¿no?, que Alemania está en un momento de falta de liderazgo, digamos, entonces Macron se presenta al mismo, una persona que tiene una gran capacidad de relaciones públicas y de marketing político, de presentarse como líder. Ahora, una de las cosas que viene haciendo Mondino sistemáticamente desde que asumió es vender de que está avanzando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lo vende, se junta con los europeos. Ya tuvo como 3, 4 reuniones vinculadas a eso y promete, ayer empezaron a filtrar que en febrero se podría firmar. Y tu principal socio europeo es el país que está frenando ese acuerdo. O sos una genia que acabas de dar vuelta a Francia, que dudo mucho que vayas a cambiar una política de Estado francesa. O no sé, o no tienen brújula en política exterior. Es el área más amateur de un gobierno que está demostrando amateurismo en muchísimas áreas. Pero que va a afectar directamente a cuestiones de digamos, económicas argentinas, porque no es que estamos hablando de, ay, bueno, ¿con quién nos gusta la foto internacional y hablemos de las cosas que pasan en el mundo? No, estamos hablando de que, no, o sea, la plata que estaban pensando para pagar al FMI no va a estar. Ujú. Y no estoy viendo que, o sea, nadie está viendo, nadie está pudiendo encontrar quién está activando, quién está negociando, qué estrategia tienen para solucionar un problema urgente que es la relación con China. Y te agrego una capa más a ese quilombo, y con esto cerramos. Según la estratagema que está tendiendo Caputo, toda la deuda que hoy tiene el Banco Central va a pasar a tenerla el Tesoro. Es decir, que cuando no se le pueda pagar al FMI, ese no va a ser un problema del Banco Central, sino del Tesoro. Para que la gente entienda, el sueldo de toda la gente que vive del Estado, y no hablo de burócratas, hablo de policías, de docentes, de médicos, sale del Tesoro, no del Banco Central. La plata que se gasta en el Estado para mantener el país funcionando sale del Tesoro, no del Banco Central.
el Banco Central, cuando tenía que pagar algo y no tenía con qué, podía hacer algún tipo de cuestiones contables, que obviamente no son ideales, pero podían servir para salir del paso. El Tesoro no tiene esa posibilidad. Es decir, que cuando haya que pagar o caer en default, va a haber que recortar todavía más gastos. Porque es eso de donde sale el dinero del Tesoro, de los gastos comunes del gobierno nacional, de la administración nacional. Un default del Banco Central es grave, un default del Tesoro Nacional es catastrófico en términos de la vida cotidiana. Y eso es parte de lo que está haciendo hoy Caputo con Bausili y el resto de la consultora que tomó por asalto el Ministerio de Economía. Detallo sobre esto, los bonos argentinos que cotizan en el exterior siguen cotizando a precio de reestructuración. Con Sí, todo no esto subieron. que estamos viendo, si vos ves el GD30, esos bonos que sirven como referencia para ver, entre comillas, la confianza de los inversores en la solvencia del plan, en la solvencia de repago sobre todo de esos bonos, siguen cotizando a precio de reestructuración. Bien. Con todo este lío que estamos viendo que se está armando de transferencia, de creencias y demás, ¿no? Un país unido por la radio.